Resignada, Rebeca Ramírez prefiere ignorar las razones por las cuales mataron a su marido, el sargento primero Juan Humberto Tapia. Querer investigar o preguntar es lastimarme tanto a mí como a mis hijos. En su casa, en un barrio de Chilpancingo, Guerrero, Ramírez, quien vive con sus 3 hijos adolescentes, nos recibió con recelo. Mejor recordar a su padre como era una persona, como le digo yo, una persona derecha, honrada. El agente de tránsito de Acapulco, Filiberto Teresa, cuenta cómo perdió a su primo, el soldado Julián Teresa, de 22 años. Pues degollado, muerto, degollado, le habían cortado la cabeza. Tanto el sargento Tapia como el soldado Teresa estaban en la lista de 8 uniformados muertos cuyos cuerpos fueron hallados en Chilpancingo el 21 de diciembre pasado, torturados y degollados. Fueron privados de su libertad en el transcurso de la noche. José Fernando Monreal es fiscal de la Procuraduría de Guerrero. En Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, viven 250,000 habitantes en medio de notables contrastes. Buena parte de su población subsiste directa o indirectamente del producto que baja de la sierra: la marihuana y el opio extraído de la flor de amapola. Tenemos que regresar en 3 o 4 meses, que es el tiempo que dura en crecer la planta. Los soldados recorren estas montañas eliminando los cultivos. Llegó un día viernes, bajaron de la sierra, le dieron viernes, sábado tuvieron de franquicia. A todos los que le pasó esta desgracia eran amigos de él. Ese fin de semana es recordado como uno de los más sangrientos de los últimos tiempos. A 100 metros de aquí, la policía encontró 3 cadáveres. En este lugar halló otros 6, 3 detrás mío y 3 más acá adelante. Las autoridades piensan que los criminales usaron varios vehículos para arrojar los cuerpos de las víctimas en distintos puntos de la ciudad. Al lado de los cadáveres hallaron un aviso donde los narcos amenazaban: por cada elemento que nos maten, les vamos a matar a 10. A varios kilómetros de distancia dejaron las cabezas. Las cabezas sin cuerpo, si te fijas, han sido para infundir miedo al enemigo. Alberto Islas, asesor de riesgos y seguridad en la Ciudad de México, dice que los carteles de la droga están retando al gobierno. El que impone la fuerza, el que controla el territorio, no es el Estado, sino una fuerza criminal. Él señala que el narcotráfico transformó la muerte en otro negocio rentable. La modalidad de las decapitaciones como una expresión de la narcoviolencia se empezó a ver en Acapulco en abril de 2006, cuando aparecieron las cabezas de 2 policías frente a un edificio del gobierno. Ellos están cortando cabezas, es un costo muy bajo y están teniendo un impacto muy alto. Y es un impacto mediático el que están teniendo. A medida que la guerra entre carteles y gobierno se recrudece, los sicarios se han vuelto más sanguinarios. En septiembre de 2006, 5 cabezas fueron arrojadas a la pista de baile de un bar en Michoacán. Solo en el mes de mayo de 2008, en el estado de Durango, hallaron 4 cabezas. En agosto de 2008, la policía descubrió una docena de cuerpos semidesnudos, esposados y decapitados en Yucatán. En noviembre de ese mismo año, los residentes de Ciudad Juárez vieron horrorizados cómo un decapitado colgaba de un transitado puente. El 10 de marzo pasado, 5 cabezas fueron encontradas en hieleras en Jalisco. Y la lista continúa. Aquí ellos están empezando a tener tácticas igual que organizaciones terroristas. Reportes de prensa hablan de 180 a 200 decapitaciones solo en 2008, mientras los investigadores aseguran que usualmente se enfrentan con verdaderos retos para encontrar a los culpables. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. El ambiente de inseguridad creado por la guerra contra el narcotráfico se ha convertido en un asunto tan importante en México que, junto a la crisis económica, fueron los temas fundamentales que le costaron las recientes elecciones legislativas al Partido de Acción Nacional, PAN. Observadores políticos atribuyen la derrota en las urnas principalmente a los fallidos esfuerzos del presidente Felipe Calderón para contrarrestar las acciones de los carteles de la droga, la violencia sigue incrementándose, el dinero ilegal continúa corrompiendo a funcionarios
Y a pesar de que varias ciudades están militarizadas, los choques entre el crimen organizado y las fuerzas del orden no han cesado. En este juego de poder, un día se anuncian los arrestos de narcotraficantes y sus secuaces y al día siguiente se da a conocer la fuga de reos ayudados por quienes deberían custodiarlos. Y muchos se preguntan, ¿quién tiene realmente el control? ¿Por qué pueden los narcotraficantes burlar la seguridad tan fácilmente? Nuestro corresponsal Raúl Benoit viajó por varias regiones de la República Mexicana y nos cuenta hasta dónde llega el dominio en este negocio prohibido. La violencia incontenible y el caos estallan como pólvora en diferentes rincones de México. Los ciudadanos son espectadores impotentes en esta guerra contra el narcotráfico que cada vez los toca más de cerca. Parece que se están viniendo más problemas que antes, cuando dicen que ahora están luchando una guerra. Ricardo García, de 21 años, siente que los ciudadanos han quedado atrapados en medio de la guerra. No se agarran a una parte del narcotráfico y no la cabecilla, como para demostrarle a todo el mundo y a toda la ciudad de Morelia que ya agarraron a alguien, como tratar de calmar algo mientras están matando a otra gente. En los últimos días en Michoacán, los narcos atacaron instalaciones policiales y le prendieron fuego a vehículos oficiales. Estaba una persona detenida y llegó un grupo de esta gente armada y con lanzagranadas y atacando con armas de fuego a las oficinas. Este agente de policía de uno de los cuarteles atacados en Morelia pidió permanecer oculto ante la amenaza que la propia autoridad está sufriendo por parte del narcotráfico. Estamos como ratones aquí metidos en la comisaría. Estamos como ratones mientras la gente, los grupos delictivos andan en la calle se de risa de nosotros. Afirma que están viviendo momentos de zozobra y desconcierto. No tenemos un mando que nos mande a hacer lo que tenemos que hacer. Ahorita ya llevamos aproximadamente 5 compañeros que han renunciado por el mismo disgusto o por temor. La violencia extendida por toda la República también atacó a Guadalupe, Nuevo León, donde un tiroteo dejó 6 muertos entre delincuentes y civiles. Estos 12 cadáveres fueron hallados el 13 de julio pasado en una carretera de Michoacán. Un comando armado los torturó y asesinó sin piedad. Resultaron ser policías federales que realizaban tareas de inteligencia. Fueron emboscados mientras se encontraban fuera de servicio. En los últimos días, fuerzas del Estado mexicano han sufrido el asedio del crimen organizado. Como desafío al gobierno, los narcos distribuyeron este video donde aparecen aún con vida los policías torturados y asesinados con un tiro de gracia. Querían que la gente se diera cuenta de eso porque están queriendo demonizar a alguien más. Marcia Bejarano Torres, maestra de escuela de 32 años en Morelia, Michoacán, vive atemorizada porque su ciudad se ha convertido en uno de los focos de la guerra del narcotráfico. No sabe si esto va a aumentar, no sabe si hasta determinado punto yo voy a poder hacer estas actividades con mi hija al aire libre. Según las autoridades, la arremetida violenta es una revancha por la captura el pasado 11 de julio de Arnoldo Rueda Medina, alias La Minza, el segundo al mando del cartel La Familia Michoacana. La policía detuvo a Francisco Javier Frías Lara, alias El Chivo, el jefe de sicarios, y lo acusan de ser el autor material del homicidio de los agentes. La Familia Michoacana pretende imponerse a sangre y fuego. Este grupo surgió en 2006 cuando a través de un aviso pagado anunció su supuesta guerra contra los Zetas, el brazo armado del Cartel del Golfo y otros delincuentes. Su primer acto macabro fue arrojar 5 cabezas en la pista de baile de un bar en Uruapan, seguido de muchas otras decapitaciones. También admitieron que en septiembre de 2008 sus hombres lanzaron una granada que explotó en medio de los festejos del Día de la Independencia en Morelia. El miércoles pasado, el líder de La Familia, Servando La Tuta Gómez, sorprendió al país con su inusual propuesta hecha a través de una llamada a una estación de televisión. Queremos llegar a un consenso, queremos llegar a un pacto nacional. No sé de qué manera, pero tenemos que lograrlo. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt,
respondió de manera rápida y categórica. El gobierno federal no dialoga, no pacta ni negociará jamás con organización delictiva alguna. México se encuentra virtualmente militarizado. Alrededor de 45,000 uniformados libran una batalla sin cuartel contra los carteles de la droga. En Chihuahua, por ejemplo, donde opera el cartel de Juárez, soldados y policías federales patrullan las calles. Sin embargo, la noche que recorrimos la ciudad, sicarios del narcotráfico, burlando la seguridad, llegaron a un bar y mataron a 5 personas. En un paraje solitario abandonaron otro cuerpo. Además de la violencia, México debe enfrentar otro problema igual de serio: la corrupción. Las autoridades buscan a Julio César Godoy, diputado federal electo por el PRD, quien es medio hermano del gobernador de Michoacán, a quien acusan de proteger a la familia. Sacando provecho de los corruptos, los carteles de la droga han retado al Estado en sus propias narices. Como Pedro por su casa, el sábado 16 de mayo pasado, un convoy con 17 camionetas y 80 hombres fuertemente armados entraron a la cárcel de Cieneguillas, cerca de la capital de Zacatecas. Los sorpresivos visitantes fingieron ser autoridad. Claramente se están identificando, que son personal autorizado. María Elena Quijano trabaja como custodia en la cárcel de mujeres aledaña. Ella es la esposa del comandante Otto Reyes, que lleva 9 años como guardia de ese penal. Él dice que ya los compañeros no pudieron hacer nada porque se los hubieran echado encima. Evidentemente, los custodios de la prisión no pusieron resistencia. Por el contrario, algunos colaboraron en forma diligente. Eran casi las 5 de la madrugada. Cuando se montaron en los vehículos, habían transcurrido menos de 3 minutos desde que se inició la operación de fuga. En los carros iban 53 prisioneros. Y así como llegaron por ellos los delincuentes, así se fueron en medio de la noche. Quienes escaparon fueron en su mayoría miembros de los Zetas y otras bandas de narcotraficantes, aunque también habían delincuentes comunes. Según Ricardo Nájera, vocero de la Procuraduría General de México, se sospecha que había un plan concertado porque los prisioneros estaban mezclados en un mismo pabellón. Por ley está prohibido, estaban los presos federales con los presos locales, todos en la misma galera. Él dice que la responsabilidad va a todo nivel. Desde el director del penal hasta los custodios y policías. Sí, pidieron el traslado porque eran muy peligrosos. Al defender a su esposo, el comandante Reyes, quien ahora está bajo arresto, Quijano dice recordar que en varias ocasiones pidieron a la gobernación reubicar a algunos reos. Pocas semanas después fueron capturados en Hidalgo 2 de los fugitivos. El resto de prisioneros siguen prófugos. En las cárceles mexicanas se han protagonizado fugas cinematográficas, como la del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, en el 2001, en un carro de lavandería. Hay una enorme capacidad económica por parte de los narcotraficantes y eso les permite corromper fácilmente. Martín Barrón es experto en sistemas penitenciarios. Él considera que los malos salarios de los custodios facilitan la corrupción. Obviamente, pues es una manera muy rápida de obtener un dinero. Sabes que puede haber consecuencias, pero no las vas a medir en ese momento. Carlos Pinto Núñez, secretario general de Gobierno de Zacatecas, admite que lo que se vive en el Estado es un reflejo de toda la violencia e inseguridad del país. México está inmerso en una crisis nacional de seguridad pública. Sin embargo, hay quienes aseguran que el gobierno federal sigue en control. El Estado mexicano es fuerte. El Estado mexicano tiene la capacidad de combatir todos los problemas que se puedan presentar. A pesar de esto, la violencia se ha recrudecido en los últimos días. 6 sicarios atacaron un cuartel de la policía en Zitácuaro, Michoacán. Descargaron sus fusiles, arrojaron una granada y en segundos escaparon. 3 policías fueron asesinados. Hasta el día de hoy, la cifra de muertos por la guerra del narcotráfico en México asciende a 12,800 personas.
5.500 efectivos de la seguridad pública, camiones blindados y helicópteros llegaron a Michoacán la semana pasada para perseguir a los miembros de la familia. Seguiremos firmes en nuestra lucha para garantizar la seguridad de las familias mexicanas.